Vamos a analizarlo ahora desde la perspectiva fiscal. Vamos a hablar con Miguel Aguado, que es asesor fiscal, tributario y contable especializado precisamente en emprendedores digitales. Miguel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel, no sé si te has leído la letra pequeña, ¿no?, de esta polémica, de lo que está sucediendo con la ley Rider, con lo que está proponiendo el Gobierno. Y bueno, hablábamos hace unos minutos con uno de los representantes de una de estas plataformas que está en contra, piden seguir siendo autónomos, pero con condiciones mejoradas, crear esa nueva figura de el autónomo digital. Y uno de los mensajes que nos daba Jordi Mateo, desde la Asociación de Riders Autónomos, nos decía: estos trabajadores no están tan precarizados como el Gobierno quiere hacer ver. Preferimos seguir siendo autónomos con una mejora de condiciones en determinados aspectos. Desde el punto de vista fiscal, laboral, ¿tú cómo ves esta polémica? ¿Cuánto crees que hay de mito y verdad en estas afirmaciones de una y otra parte? Pues bien, yo cuando círculos un poco más cerrados, fuera de temas políticos y demás, me comentan también este tipo de cuestiones, yo lo que siempre digo es muy sencillo. Nos metemos realmente, por ejemplo, cuando un fontanero no es contratado por una empresa, pero sí que trabaja por cuenta ajena como autónomo y factura una serie de empresas, o cuando vemos una obra que se está construyendo un edificio, nos metemos realmente en el tema de las subcontratas, que hoy en día es prácticamente el 90% de lo que se mueve a nivel mercantil en ese sentido, ¿no?, en tema de servicios. Entonces, el tema de Rider sí que, probablemente lo ideal, lo deseable sería pues que se hiciera cada vez más contrataciones a nivel de régimen laboral, pero la situación actual no es esa. Es decir, la situación actual, las empresas obviamente tienen una serie de costes, también que tener una serie de beneficios, y en la situación también actual en la que no se favorece mucho el tema de contratación a nivel de lo que le cuesta a una empresa, un trabajador, estamos hablando sobre un 20% como mínimo sobre lo que es el salario de un trabajador, pues obviamente una fórmula que en cierto sentido beneficia a ambas partes, a un trabajador que no encuentra, a lo mejor por otra parte, empleo, pues de esta forma se favorecen de forma, digamos, como si fuera un simbionte, por decirlo de una forma, pues tanto la empresa como en este caso el trabajador. Que también quería matizar que no es lo mismo un trade, es decir, un autónomo que suele ser o trabajar en exclusiva para una empresa que se quiere ahorrar esa contratación laboral, sino que esto es un poco una figura algo distinta. No tienes una exclusividad, por ejemplo, como Rider, sino que probablemente, de hecho, hay una empresa muy fuerte a nivel e-commerce, no voy a decir el nombre obviamente, pero que todos conocemos, que usa la figura del repartidor en este sentido autónomo, pero que no te exige que trabajes solo para ello, sino que tú puedes elegir una serie de bloques de horas y aparte puedes desarrollar cualquier otra actividad por tu cuenta, con lo cual, pues obviamente estás abierto a más mercado. Entonces, en mi opinión, con la situación actual, y no solo la actual, sino que viene un poco de tiempo atrás, yo creo que es una figura que siempre, obviamente, bien regulado y que favorezca, como siempre digo, a ambas partes, a empleador y empleado, o en este caso, trabajador por cuenta propia, pues creo que bien regulado es algo muy favorable. Yo creo que sería muy negativo realmente que esta figura, digamos, se intentase buscarle los pies al gato, ¿no?, o se intentase criminalizar, entre comillas, un poco al empleador en este sentido, ¿no?, acusándolo de que quiera abaratar costes laborales y demás, porque esa no es la situación real, desgraciadamente, hoy en día. Entonces, creo que es una fórmula que, ya digo, insisto, bien regulada, bien gestionada, es muy positiva, y de hecho tengo muchos clientes en ese sentido que sin esta figura difícilmente tendrían acceso a un empleo en condiciones en la situación, insisto, que estamos actualmente. Claro, porque, bueno, más allá de los riders, ¿no?, y de lo que suceda o no finalmente con esta normativa, hay que tener en cuenta, bueno, pues diferentes figuras, por así decirlo, que no sé si importa que te pregunte y nos aclaras un poquito más, ¿no? Porque por un lado tenemos los trabajadores clásicos por cuenta ajena, por así decirlo, los trabajadores autónomos. También tenemos esa figura muy extendida en los últimos años dentro de la precarización laboral de los falsos autónomos, que la hemos visto también. Y luego está el trade, ¿no?, lo que tú decías, el trabajador autónomo económicamente dependiente. Son diferentes figuras. Esa figura del autónomo digital que piden estos riders sería una figura nueva
en este caso, complementaría a esas con otra serie de características. ¿Cuáles serían? Pues bien, a ver, hay que diferenciar un poco también la figura de lo que es, por ejemplo, un emprendedor digital de un autónomo digital. Este tipo de plataformas sí que es cierto que funcionan con una serie de aplicaciones con las que tú también puedes elegir los tramos horarios en los que quieras invertir tu tiempo. Y luego el emprendedor digital puede ser también, un poco a colación de lo que decía antes, tú puedes perfectamente trabajar de rider el tiempo que más o menos acuerdes con el empleador, con esta plataforma, y aparte puedes gestionar otro tipo de actividades que podrían ser perfectamente válidas dentro del entorno digital. Puedo poner un ejemplo. Tengo clientes que también trabajan, por ejemplo, con plataformas tipo Fiverr, se ofrecen como diseñadores, como asistentes virtuales y aparte, pues, por todo el tema de la pandemia y demás, han visto una bajada importante en sus ingresos como autónomos y se han decidido, pues, también por compaginarlo con este tipo de plataformas de reparto, de comida a domicilio, de envíos y demás. Entonces, ya digo, al final, yo creo que funciona. Hoy en día hay que digitalizarse en cualquier tipo de propuesta, cualquier tipo de negocio, y en ese sentido creo que van muy a la par tanto lo que es el empleador o la plataforma en sí y el propio autónomo. Ya digamos que el boli y el papel se está dejando un poco atrás, entonces funciona todo hoy en día por este sistema, tanto aplicaciones como por escritorio, es decir, está todo muy vinculado al mundo digital, al mundo online, y creo que eso es ventajoso y es productivo porque te permite, ya digo, incluso elegir en lo que quieres trabajar, las horas que le quieres dedicar y, afortunadamente, legalmente en España, Hacienda te permite tener hasta 5 epígrafes de actividad, que pueden ser tener sinergia entre ellas o ser totalmente distintas. A nivel contable se tratarían de otra forma, pero quiero decir que se nos abre un amplio abanico, aunque bueno, luego sería discutible el tema de la cuota de autónomos, que eso es otro asunto, pero en principio creo que el abanico es grande, es importante y obviamente este tipo de plataformas yo creo que han venido para quedarse y creo que los riders también. Obviamente irán evolucionando, como estamos viendo, cada vez hay más ofertas, hay más sistemas que te permiten también no solo decidir los tramos horarios, sino el tipo también de contratación a la que te puedes acoger. Contratación en este caso más bien mercantil que laboral, obviamente, pero creo que esto va más, es indudable. Bueno, como tú también decías, no solo el sector de los riders, ¿verdad? Lo estamos viendo en otro tipo de trabajadores, por ejemplo, en el propio mundo de la comunicación en el que yo me muevo, ¿no? Cada vez vemos más esta figura del freelance con más o menos exclusividad, ¿no? El tipo de contratos, gente de marketing, no sé, diseñadores, ¿no? O sea, cada vez estamos viendo más, bueno, pues cómo se tiende hacia todas estas dinámicas de las que estamos hablando. Efectivamente, hoy en día incluso te puedo decir que tengo muchos clientes que ellos mismos, digamos, se están ofreciendo un servicio como directivos de marketing para empresas que no puedan permitirse contratar un directivo. Pues en este sentido ya no entra a valorar si eso es beneficioso para, por ejemplo, una empresa, en el sentido de que pues a lo mejor tener una persona jornada completa en su empresa, en sus instalaciones, sería más favorable. No, yo sé, lo que sé es que está funcionando muy bien y se está dando, como digo, en figuras como directivos de marketing, como social managers, como profesionales del SEO, de posicionamiento web, que no están solo vinculados a una empresa, sino que, bueno, dentro de lo que su tiempo también les permite, pues pueden estar vinculados a 2 o 3 empresas y con un salario incluso superior, no siempre, desgraciadamente, pero en muchas ocasiones incluso superior a lo que sería pues estar vinculado laboralmente a una empresa. Y eso se está dando en cualquier tipo de sector, sobre todo tanto el teletrabajo como ahora. Si bien este tipo de perfiles profesionales ya lo estaban haciendo antes, a nivel digital pueden trabajar con una empresa esté en Madrid, estando ellos en Valencia, en Zaragoza, por ejemplo, y esto cada vez se está dando más, lo estoy viendo muchísimo. Cualquier tipo de sector que se pueda digitalizar o que puedas en remoto prestar un servicio, obviamente va a ir a más y digamos que la pandemia ha dado un pequeño puntapié para que eso se agilice, pero obviamente eso va más. ¿Qué tipo de consecuencias o qué tipo de impacto fiscal, tributario tienen esta serie de cambios en los que parece que la legislación va un poco por detrás, ¿no? de la propia realidad que estamos viviendo? ¿Podemos hablar de algún tipo de impacto en términos de recaudación, en términos de tributación?
A ver, en términos de tributación, funciona un autónomo que sea un autónomo digital, salvo que, bueno, que entremos en cuestiones de si su actividad o epígrafe tiene una estructura empresarial o profesional y tendrá una aplicación de RPF que en otro tipo de actividad no tenga. Al margen de eso, lo que es a nivel tributario, en cuanto a IVA, en cuanto a IRPF, va a ser prácticamente el mismo, ¿no?, que cualquier otro autónomo. La diferencia está en la forma de trabajar, en que también, si trabajas con clientes que estén fuera de España a nivel intracomunitario, pues si cumples los requisitos para estar inscrito en el registro de operadores intracomunitarios, obviamente, pues te ahorrarás también una serie de impuestos, como hacen las grandes tecnológicas, que están, por ejemplo, en Luxemburgo, la mayoría. En fin, digamos que es una posibilidad, mercantilidad global, con lo cual pues tampoco vas a estar reducido a tu ámbito o zona fiscal donde estés, donde resida tu actividad o donde residas tú mismo. Y yo creo que todo eso lo que va a hacer es que puedas trabajar en remoto desde cualquier punto. Y a nivel fiscal, ya digo, con algún pequeño que otro matiz, no es mucha la diferencia con cualquier otro tipo de autónomo. Sí que es verdad que la presión fiscal en nuestro país es un poco más elevada que en otros, como hemos visto con el tema que ha pasado con los youtubers, pero bueno, al margen de eso, ya te digo, la presión fiscal va a ser la misma en cuanto a impuestos trimestres y anuales que se deban presentar, y a nivel de cuota de autónomos va a ser exactamente igual. Quien haya sido autónomo durante 2 años tendrá acceso a su tarifa plana, después sus bonificaciones, hasta que ya tenga que pagar la cuota íntegra, como cualquier otro. Quiero decir que en eso no va a haber ningún tipo, ni está habiendo ningún tipo de diferencia. Lo único que sí, que bueno, pues obviamente a nivel tecnológico se están dando ayudas, no todas las que sería deseable, pero sí se están dando ayudas, sobre todo al emprendimiento digital, y ya digo, a nivel fiscal no hay mucha diferencia con el autónomo tradicional. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, con todas estas figuras. Miguel Aguado, muchas gracias por acompañarnos y por darnos bueno, pues esta pequeña claves sobre cómo afecta todo este fenómeno de manera fiscal. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.